y libere en esta noche. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Cuando el Padre hablaba acerca de la montaña, de la torre, se me venía un pensamiento en ese momento. Vemos que Jesús predicaba constantemente sobre la montaña. La importancia de la montaña para nosotros es bien significativo. Vemos que Moisés se le presentó el Señor, el ángel del Señor, en el monte, ¿verdad? La zarza. Vemos que Moisés subió al monte Sinaí cuando el Señor le dio los mandamientos. Y vemos que el Señor constantemente nos está hablando de su palabra en la montaña, bajando de la montaña. Pero ¿qué significa para nosotros bajar de la montaña o subir a la montaña? Jesús, siendo Dios, Hijo de Dios, se bajó y se puso al nivel de nosotros, siendo hombre. O sea, que Él baja de la montaña para subir a la montaña. Quizás nosotros vemos las cosas al revés. Quizás nosotros vemos subir a la montaña, pero no significa subir, sino para poder subir tenemos que bajar. O sea, bajarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué es bajarnos? Es ser humildes. Bajarnos significa tener fe y confianza en Dios. Hoy en día, el tema que me toca compartir es fe y conversión. ¿Qué es la fe? ¿Alguien podría decir qué es la fe? Creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve. ¿Alguien más? Y tener la certeza de lo que se espera. Es la certeza de las cosas que se esperan. O sea, en las cosas que no podemos ver. Nosotros podemos decir, pues, ¿qué significa eso? Significa que yo, aunque no veo las cosas, creo y confío que las cosas van a cambiar. Por ejemplo, ¿alguien se recuerda de Santa Mónica, la mamá de San Agustín? Ella oró por más de 30 años por la conversión de su hijo. Quizás nosotros estamos pasando por algo similar. Le pedimos al Señor la conversión de alguien y quizás lo estamos viendo muy lejos, pero la fe es lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Un milagro. Pero para esperar un milagro tenemos que creerle a Dios. Nosotros, como cristianos, proclamamos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y en el credo nosotros decimos, creo en Dios Padre. ¿Qué significa creer? Creer significa que Dios es mi Padre, que es el creador del cielo y la tierra, de que Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de todos nosotros. Pero si Jesús es mi Señor y yo le creo a Dios que Él ya envió a su Hijo para que yo sea salvo, entonces mis actitudes tienen que ser de Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Nos comportamos como hijos de la chimoltrufia. No le estamos creyendo a Dios. ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque no confiamos todavía en Él. Porque las cosas que nos están pasando nos oprimen. Sentimos tristeza, sentimos desesperación, especialmente cuando uno de nuestros hijos es como el hijo de Santa Mónica, que anda perdido, que no hace lo que nosotros queremos. He ahí, como dice el dicho, la puerquita torció el rabo. Es cuando sentimos la tristeza del corazón, cuando no vemos a Dios en ninguna parte, cuando proclamamos y anunciamos que Cristo es nuestro Señor, pero que el milagro no lo podemos ver, porque las cosas no son como yo quiero, sino como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Creerle a Dios
es que aunque no veo, que es la certeza de las cosas que no se pueden ver, las cosas van a cambiar. ¿Van a cambiar por qué? Por fe. La fe y la conversión son como la cara de dos monedas. No se pueden cambiar ni se pueden dividir, van juntas. Yo no puedo decir, me he convertido al Señor, pero yo no creo en el Señor. Yo creo en Jesús, pero yo no creo en María. En el credo de los apóstoles, antes de que los apóstoles, fue el credo de Nicea. Y en el credo de Nicea, el credo de Nicea se creó especialmente porque en ese tiempo, creo que fue en el año 351, había un problema de acuerdo a que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos creían que era el Hijo de Dios, pero otros dudaban, como es Larios. Larios fue uno de los primeros obispos que se opusieron a que Jesús era el Hijo de Dios. Decía que era el primero de los hombres, pero no era Dios. Entonces, para esto, la iglesia vio la necesidad y se unieron los obispos, y fue el Concilio de Nicea donde se llegó del acuerdo de que como católicos tenemos que proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, y que por eso decimos, creo en un solo Señor, creo en un solo Señor, que es el Cristo, pero al mismo tiempo le creemos a Dios que es el Hijo del Señor. Que vemos que San Juan primero dice que Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es el Verbo encarnado. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces voy a hacer las cosas que a Él le agradan. La fe es la certeza de las que vemos. Santa Mónica, en la conversión de su hijo San Agustín, oró más de 30 años por su conversión. ¿Cuántos años nosotros tenemos orando, hermanos, por nuestra necesidad, por lo que queremos cambiar? La fe es como el enchufe que nos conecta a Jesús. Nosotros tenemos celular, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos para que el celular tenga carga el siguiente día? Lo conectamos. Nosotros, como cristianos católicos, tenemos que conectarnos, pero la conexión que nosotros debemos dar es el enchufe, es la cruz. Esa cruz es la que el Señor reconoce que somos cristianos. Por ejemplo, si un hermano nuestro nos va a regalar una herencia, y esa herencia es para usted o es para mí, pero en el título dice que para poderla recibir tiene que ir en su presencia, no puede enviar ningún abogado, no puede enviar a nadie, sino que usted mismo tiene que ir a recibirla. No podemos mandar a nadie. ¿Qué debemos hacer para poder recibir? Cambiar, transformarnos, tener fe, creer en Dios, en que Jesús es el Hijo de Dios. Así como en el versículo Lucas 8:40, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Dice que Jesús ya había llegado. ¿Pero dónde venía Jesús en ese momento? Dice la palabra de Dios que Jesús venía de los gerasenos que se hallan al otro lado de Galilea. Vemos que en ese lugar había un hombre endemoniado que tenía años de estar encadenado y que las cadenas las rompían. Yo me imagino el sufrimiento que tenía su familia. Imagínense, aunque aquí no se habla de la fe de los familiares, yo me imagino que estas personas sufrieron muchísimo
al ver a un hijo en esta condición, me imagino que el sufrimiento de los padres ha de haber sido tremendo. Cuando este hombre miró a Jesús, se tiró a los pies y le decía: Señor, no me atormentes, permíteme que si nos vas a salir de acá, a sacar de aquí, nos permitas entrar en aquellos cerdos. Y Jesús se los permitió. Vemos después la conversión de este hombre, y dice en el versículo 38: el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le admitiera en su compañía, pero Jesús le despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. En el versículo 40 nos dice que Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibirlo. Jesús a su regreso. ¿Dónde venía Jesús? Venía Jesús de los Gerasenos. ¿Y a dónde se dirigía Jesús? Se dirigía a Genezaret. Vemos que aquí a Jesús lo estaba esperando Jairo. Jairo tenía una hija enferma, y cuando Jesús iba a su encuentro, dice que una multitud a Jesús lo oprimía. En este caso, una mujer lo tocó del borde de su manto, y dice que una fuerza salió de él. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Uno de sus discípulos le dijo: Señor, con esta multitud, ¿te imaginas? ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? Dices que yo sentí una fuerza que salió de mí. Y aquella mujer, que padecía por más de 10 años del flujo, habló y le dijo: he sido yo, Señor. Para poder entender por qué la mujer lo tocó y tuvo miedo, es porque en aquel entonces y hoy en día las mujeres no se les permitía estar cerca de los hombres. Es más, si tu esposa o mi esposa iba contigo, no podía estar cerca de ti en público. Por eso la mujer tenía miedo de que se le descubriera de que ella había tocado a Jesús. Me imagino que esta mujer, imagínense el sufrimiento de ella estar fuera, porque es cuando la mujer en ese tiempo no puede estar cerca de nadie, porque para ellos el flujo significaba impureza. Ella se atrevió a tocar a Jesús. Nosotros, para poder dar ese paso, primero tenemos que creer de que Jesús hace milagros, de que Jesús tiene poder, de que Jesús puede cambiar las cosas para bien de nosotros. Ella le creyó a Jesús y fue atrevida y dio el paso que muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros dar, porque a veces se nos hace tan difícil ver las cosas como nosotros queremos, porque es difícil aceptar a Jesús cuando estamos pasando por un problema tan difícil. Mira, hermanos, a veces lo digo por mí. Yo siento muchas veces que las cosas no van a cambiar, pero cuando yo vengo al grupo, cuando yo vengo de ir ante el altar, yo veo que Dios tiene poder y que Dios me va a usar a mí, porque el Señor se manifiesta en aquel que dobla rodillas, en aquel que siente su pasión, porque para poder recibir la herencia tengo que conectarme a su cruz. La cruz es aquello que a nosotros nos oprime, es el problema que nosotros vamos cargando, porque Jesús subió al monte con la cruz para que tú y yo en este día seamos salvos. Jesús pagó por nuestra salvación. Si yo le creo a Dios de que Jesús vino y me salvó, quiere decir que por fe soy salvo. Para poder recibir la herencia, tengo que convertirme, tengo que cambiar, tengo que aceptar a Jesús en mi corazón, tengo que dar testimonio en mi casa, en el trabajo, en la iglesia y a donde quiera que yo vaya. En la conversión, hermanos, se nos exige demasiado.
conquistó y yo le creí y me he convertido. La conversión es día con día, paso a paso. Primero, tener fe que el Señor puede cambiar cosas y circunstancias en mi vida y en la de los demás. Cuando nosotros vemos que las cosas no cambian, quizás será porque nuestra fe está tambaleando. Pero recuerden, hermanos, aquel hombre que lo bajaron por la camilla. La fe no habla del que lo iban cargando, sino de los que lo van cargando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de problemas, de circunstancias difíciles? Quizás no creíamos en el Señor, pero había detrás de nosotros una madre que estaba orando, porque las madres siempre oran por sus hijos. Hace unos años atrás, esta historia es verídica, es la primera vez que lo voy a contar. ¿Quién conoce a Susan? La de Susan. Había 3 jóvenes, 2 hermanos y uno era primo. El mayor tenía 25 años, el que le seguía 20 y el más chico era un primo que tenía 18 años. El mayor estaba encargado de los otros 2. Ese día se fueron a bañar. 2 sabían nadar, eran los hermanos, y el primo no sabía nadar. Después de nadar hasta llegar al límite donde se encuentran las bolas, que ya ven, es el límite donde dice de aquí no pasa porque para allá está más hondo. Iba nadando este muchacho y volvió uno de ellos y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿No sabes nadar? Dijo: pues sí sabe nadar, viene nadando, pero viene nadando como de perrito. Ya ven que sos cansado, ¿verdad? Entonces le dijo uno de los hermanos: regrésate, no te vayas a ahogar. Minutos después, uno de los hermanos le dijo al otro: se está ahogando Gerardo. Entonces aquel regresó, ya había regresado, iba otra vez de regreso, pero aquel muchacho ya no se le veía las manos, se estaba ahogando. Cuando se acercó a él, ya iba bajando, lo tomó del pelo, con el temor de que lo que se está ahogando tira a agarrarse del que lo va a salvar. Pero aquel se estaba ahogando y cuando lo tomó del pelo, pareció que ya estaba muerto. Lo fue llevando. Lo llevó como 20 metros. Cuando ya no sintió que podía, en ese momento aclamó al Señor que le ayudara y llegaron salvavidas y llegó otra persona y entre todos lo sacaron. Yo calculo que este muchacho duró un promedio 7 minutos por debajo del agua. Cuando salió a la orilla, ¿qué creen? Salió caminando. Ese muchacho es mi primo. Yo no lo podía creer porque yo creí muerto. Pasaron días y le pregunté: Gerardo, ¿qué pasó en ese momento? Y me dijo: cuando yo me estaba ahogando, llegaba al fondo y ya no pude salir. Le dije a la Virgen: Madre, en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo mi madre. En ese momento yo pude ver la mano de la Virgen que me tomó, por eso yo no tuve miedo. Dejé de tragar agua y la Virgen me llevó por mí. Hermanos, la fe es cuando uno se aferra a las cosas que no podemos ver, aún en esos momentos de muerte, aún en esos momentos cuando sentimos tristeza, desesperación, cuando lloramos, cuando no podemos cambiar aquellas circunstancias que nos da tanto dolor, hermanos. Dios es misericordioso y nos ama, hermanos, pero tenemos que tener fe, aferrarnos a que el Señor lo puede todo. Recuerden, hermanos, cuando Pedro y los discípulos iban en la barca y el viento soplaba contra ellos y ellos se durmieron, porque me imagino que iban remando y remando y remando, y cuando ellos se cansaron se quedaron dormidos. Pero cuando despertaron, vieron la tempestad, como la lluvia hoy en día, vieron la tempestad y eran pescadores, sabían nadar. No están hablando de personas como nosotros, normales. Ellos podían nadar, pero se asustaron, y más cuando vieron aquel fantasma que venía caminando sobre el agua. ¿Quién era ese fantasma?
Jesús caminaba, iba hacia ellos. Cuando nosotros caminamos en la tempestad, mis hermanos, no vamos caminando solos. Es Jesús que va hacia nosotros. Es Jesús que nos lleva de la mano. Es para ver si realmente tenemos fe. Y si tenemos fe, tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Pedro le creyó a Jesús. Se bajó de la barca porque Jesús le dijo: ven, Pedro, camina, Pedro. Y Pedro se bajó, hermanos, y caminó sobre las aguas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dejar de tener miedo, bajarnos de la barca y caminar con Jesús. Pedro tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? Se comenzó a hundir. Siendo pescador, yendo con Jesús, se comenzó a hundir. ¿Y por qué se comenzó a hundir? Porque le dio miedo, porque quitó la mirada de Jesús. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, estamos luchando nosotros mismos, como dijo el Padre hoy en día, en la misa. Nos sentimos como dioses, creemos que nosotros podemos hacer cambios, queremos que X personas se sometan a nuestro dominio, queremos que esa persona haga lo que nosotros queremos, y es muy difícil hacer lo que otra persona está haciendo o que haga lo que yo quiero. No podemos imponerle a nadie que cambie, porque nosotros somos los primeros en cambiar. ¿Qué debo hacer yo para que él cambie? Cambiar primero yo. Cuando yo cambio, comienzo a ver las cosas diferentes. Muchas veces nos preguntan: hermano, ¿para qué vas al grupo? ¿Acaso ya no pecas? Y yo les digo a esos hermanos: hermano, ¿cada cuándo te bañas? Unos me han dicho: yo quedo un día sí y un día no. Otros me dicen: me baño todos los días. ¿Y para qué te bañas? Si te vas a volver a ensuciar, no tiene caso. ¿Por qué yo voy a la iglesia? Porque muchas veces me siento mal. Voy a la iglesia a darme un baño, porque ahí está el Señor que me puede limpiar, el Señor que me puede purificar. Cuando yo me siento sucio, Él me limpia. Por eso voy a la iglesia, porque yo creo en Él. Vemos que Pedro, cuando se estaba hundiendo, sabiendo nadar, cuando Jesús le dijo: Pedro, lo retó: ven a mí. Cuando Pedro se estaba ahogando, le retó a Jesús: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dio la mano. Jesús lo salvó. Jesús no era pescador. Jesús no sabía nadar. Pedro sabía nadar. Yo estoy seguro que Pedro no se iba a ahogar. ¿Sabe qué pasó? Pedro no se quiso salvar solo. Porque la salvación no viene de nosotros mismos. La salvación viene de Jesús. Hoy en día nosotros, como aquel cuento que dice que se cayó aquel hombre de una montaña y se quedó colgando y le dijo al Señor: Señor, sálvame. Soy carismático, soy de la renovación carismática. Yo confío en ti, sálvame, Señor. Y el Señor le contestó: sí, yo te voy a salvar. ¿Qué esperaba él? Ángeles que vinieran a su encuentro. Pero ¿qué le dijo el Señor? Si tienes fe, suéltate de esa rama. Yo le pregunto, hermano, ¿de cuántas ramas estamos agarrados el día de hoy? ¿Cuántas ramas tenemos bien agarradas y no queremos dejar? ¿Qué cosas son las que nos impiden ponernos en el camino y el encuentro del Señor? ¿Qué me impide venir, prepararme y estar aquí al frente como lo estoy yo en este momento? Yo era de las personas que me sentaba hasta atrás, porque no quería ni siquiera que me preguntaran si quería pasar con la colecta. Me daba miedo. Una de las cosas que el Señor hace es confiar en Él y dejar de tener miedo. En Hechos de los Apóstoles 16:31 nos habla. El apóstol Pablo le pregunta al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para adquirir la salvación?
Para poder entender un poquito, cuando Pablo y Silas predicaban, había una joven que tenía un mal espíritu. Fíjense bien, este mal espíritu decía: estos hombres son hijos de Dios Santísimo y predican la palabra de Dios, la buena nueva. Por 3 días el mal espíritu andaba anunciando. Pues cualquiera podría decir que venía de Dios, ¿verdad? Pero Pablo y Silas lo reprendieron al espíritu y salió de aquella mujer, y por lo que ellos hicieron fueron apedreados, fueron golpeados y fueron llevados a la cárcel. Cuando ellos estaban en la cárcel, dice la palabra de Dios que ellos en cánticos se pusieron en oración y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y aquel lugar, aquel calabozo, aquella oscuridad se llenó de luz, y aquel hombre que nos cuidaba, el carcelero, se asustó, agarró su espada y se quiso matar. Y Pablo le dijo: no te mates, que aquí estamos nosotros todavía. Dice la palabra de Dios que fue y agarró y cerró a los otros presos, sacó a Pablo y a Silas y los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: conviértete, cambia, ten fe, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu familia se salvará. Mira nada más qué promesa la que nos hace el Señor. Si usted tiene fe, con uno que se convierta, se salva toda la familia. Es lo único que tenemos que hacer, tener fe. ¿Qué significa la fe? Creerle al Padre que a través de su Hijo nosotros somos salvos. Jesús pagó con sangre para que usted y yo hoy en día podamos ser hermanos unidos en Cristo. Somos la iglesia que camina, la iglesia militante, somos el pueblo de Dios. Pero tenemos que creerle al Padre. Hermanos, yo no sé qué problemas tenga usted hoy en este día, pero el Señor te pide que tengas fe, porque vale la pena. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hace hoy en día? Que nuestra familia se salvará. Díganle a su hermano que está a la izquierda o al de la derecha: tenga fe en el Señor. Que tenga fe en el Señor. Familia se va a salvar a través de mi fe. El versículo Lucas 43, 8:43 nos dice: entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué le dijo Jesús? Fe te ha salvado. Fe te ha salvado. ¿Puedo yo convertirme sin tener fe? No, porque fe y conversión van de la mano. Cuando las Torres Gemelas las inauguraron, un hombre puso una cuerda de un extremo a otro, y el reto era cruzar de una torre a la otra. Había una multitud, porque este hombre pues era reconocido que podía trepar por la cuerda. Pero antes de iniciar, les dijo a los que estaban presentes: yo voy a cruzar de un extremo a otro por la cuerda, pero quiero que levanten la mano los que tienen fe. Todos levantaron la mano. Entonces les dijo: silencio mientras yo voy pasando. Aquel hombre subió por el elevador, trepó a la cuerda, caminó por la cuerda, pero llevaba una varita para balance. Cuando aquel hombre cruzó, bajó otra vez y le dijo: ahora voy a cruzar, pero voy a cruzar sin la vara. Igualmente levanten la mano los que creen en mí y tienen fe, y levantaron la mano. Tercera vez, el hombre
volvió a subir, pero antes les dijo, voy a subir, pero voy a subir con una carretilla. El que tenga fe, que levante la mano. Y nadie levantaba la mano. Volvió a decir una, dos y tres veces, el que tenga fe, que levante la mano. Va a tomar un poquito de agua. No les invito porque yo sé que no tienen ustedes. ¿Y qué sucedió? Uno de los que estaban presentes, al ver que nadie levantaba la mano y como él quería ver el espectáculo, le dijo, yo sí creo, yo creo en ti, sé que lo puedes hacer. Le dijo, ¿de verdad? ¿Tú crees en mí? Sí, te reto a que subas a la carretilla. Tener fe es creerle al Señor que podemos subirnos a la carretilla y que el Señor nos puede llevar por la cuerda. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a la carretilla, nos lleva cargando y tenemos miedo? Queremos cambiar las cosas, pero a veces no le creemos al Señor. No le creemos porque nuestra fe no está edificada en Cristo Jesús. San Pablo dice, quien con su boca proclama que tiene fe y lo dice, y lo habla con la boca y lo cree en su corazón, es salvo. Si yo verdaderamente le creo al Señor, significa que Dios a través de mi fe me va a salvar. Pero la fe mía no salva, sino la fe en Cristo Jesús es la que salva. Porque nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. Amén. La fe es como un banco de la misericordia, donde el Señor ya depositó a cada uno de nosotros el tesoro. Pero para poder recibir el tesoro, tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar. Yo no puedo recibir el tesoro si yo no cambio, si yo no me transformo. ¿Cómo me voy a transformar? A través de la fe puesta en Cristo Jesús. Hoy en día vemos que muchos hermanos están perdiendo la fe. ¿Qué es lo que más nos preocupa hoy en este día? Nos levantamos por la mañana y buscamos en Facebook o las noticias. Vamos a ver qué dice el presidente Donald Trump. ¿Dónde está la fe de nosotros? Está puesta en el presidente y está puesta en la inmigración. La preocupación de nosotros ya no está en Jesús, ya no está en la fe que yo tengo en el Señor. La preocupación mía está más en lo que pueda suceder el día de mañana. Yo creo en Jesús, pero me duele lo que está pasando. Yo creo en el Señor, pero las cosas que están pasando, mi fe comienza a tambalear, comienza a temblar, me da miedo porque puedo salir a la calle y a lo mejor a mí me agarra. ¿Qué es lo que más nos preocupa el día de hoy, hermanos? Perder el trabajo. Que uno de nuestros hijos ande por el mal camino. Que el presidente hoy en día vaya a cambiar la ley y eso a mí en lo personal me vaya a destruir mi familia y mi fe comience a dudar de la existencia de Dios. Si no tengo trabajo, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Si creo en Dios, pero ¿por qué no hacen los cambios? ¿Por qué las cosas no cambian? Muchas veces nos preguntan los hermanos, oye, si tú crees en Dios, ¿por qué Dios no hace cambios? ¿Por qué existen las cosas que están pasando hoy en día? El pecado deteriora al hombre. Y cuando el hombre no tiene fe y ha perdido el amor a Dios, hace lo que él quiere. Hoy en día, en misa el Padre nos estaba diciendo que el hombre se cree como Dios con la de pequeña. El hombre deja de creer en Dios y se quiere volver Dios a sí mismo. Para poder creer en Dios tenemos que creerle que a través de su Hijo, por medio de la fe, nosotros podemos hacer los cambios. Amén. En Hechos 16:31 dice, ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda
Cuando yo tengo fe en el Señor Jesús, el Señor puede hacer cambios, el Señor puede hacer maravillas. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no cambian? Cuando tenemos un hijo enfermo, cuando tenemos a una hija que no cambia, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermanos? Nos sentimos tristes, nos sentimos desesperados, nos sentimos que las cosas no han cambiado. Tenemos que aprender que el Señor está con nosotros, que con Él podemos hacer cambios, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús transforma. Pero para eso necesito yo cambiar, necesito yo creerle al Señor, a Jesús. La fe de la iglesia es que nosotros creamos que verdaderamente Jesús cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros. Que cuando nosotros estamos ante la iglesia, ante el altar, cuando el Señor en la Eucaristía estamos proclamando su palabra, es que le creemos que Jesús verdaderamente es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién dice amén? Amén. Yo le voy a pedir a los hermanos, yo no sé, hermano, hoy en este día cómo vengas tú, cómo te sientas. Quizás te sientes triste, quizás te sientes desesperado, quizás hoy te sientes que las cosas no están cambiando, quizás te sientes que no puedes con lo que está pasando en tu vida, quizás te duele que hoy en día la situación económica del presidente y los medios de comunicación, estás perdiendo tu fe por lo que está pasando. Pero hoy en día el Señor te dice: ten fe y las cosas van a cambiar. Si tú crees verdaderamente que el Señor puede hacer cambios, así como aquella mujer hemorroísa, aquella mujer que sufría de flujo, aquella mujer que tenía años con ese sufrimiento, padeciendo, y ella tuvo fe y le creyó al Señor, créemelo, que hoy en día el cambio va a comenzar cuando tú comiences a creerle a Jesús, que lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, Él puede hacer el cambio, y a pesar de las circunstancias que estés sufriendo, todo va a cambiar para el bien del que cree en el Señor. San Pablo dice que el que cree, que lo proclame con la boca y lo crea en el corazón. Así como le dijo el carcelero: ¿qué debo hacer, Señor, para poder creer? Ten fe en el Señor. Pero las cosas no cambian, las cosas no son como yo quiero, sino como el Señor quiere. Así como aquel hombre pequeño, aquel hombre que quería conocer al Señor, aquel hombre republicano, aquel hombre que lo tenía por pecador, cuando miró que Jesús venía y se subió al árbol, y le dijo el Señor: bájate. ¿Cómo se llamaba él? Zaqueo, bájate del árbol. ¿Por qué bájate del árbol? Porque el árbol simboliza el pecado. Jesús nos pide que nos bajemos del árbol. Para poder convertirnos tenemos que bajarnos del árbol como Zaqueo. Jesús hoy en este día te dice a ti y a mí: Zaqueo, bájate del árbol. Juan, bájate del árbol. Carlos, bájate del árbol. Porque hoy en este día yo quiero cenar contigo. Yo quiero conocer a tu familia. Yo quiero que en tu casa haya una conversión. Yo no sé cómo te llamas, hermano, hoy en este día. Quizás te sientes como Zaqueo, pequeñito, pero quieres el cambio. Y no se puede cambiar si no se tiene fe. Pero si se tiene fe, hay una conversión. ¿Cuál es el árbol que hoy en día te detiene para poder convertir? ¿Cuáles son las ramas, hermanos, que estás agarrando? Aquel pecado, aquel vicio. Quizás es el dinero el que te detiene. Quizás es el trabajo que te oprime y trabajas mucho trabajo. Tienes mucho trabajo y no tienes tiempo para el Señor. Tú en el interior de tu corazón conoces, sabes lo que está pasando. Sabemos que la inmigración a todos nos afecta. En lo personal, habemos muchos hermanos que sufrimos por lo que está pasando. Pero esa fe la vamos hoy a poner en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle a Él que toque el corazón
esta noche, Espíritu Santo, te pedimos de todo corazón que desciendas sobre cada uno de nosotros. Tú que conoces la necesidad, aquello que nos obliga, Espíritu Santo, ven, desciende sobre nuestros hermanos. Toma, Señor, aquellas cargas que ellos tienen, aquellas frustraciones, aquellos dolores, aquellos sufrimientos. Si hay alguna enfermedad en uno de ellos y eso nos está impidiendo acercarse a ti, te pedimos hoy en esta tarde, en esta noche, que los sanes, que los cambies, que los liberes. Aquella enfermedad que nos está oprimiendo, sánala, Señor. Desciende, Espíritu Santo. Ven, Espíritu divino, Espíritu de amor, Espíritu de bondad, Espíritu de misericordia. Ven en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, único carácter, Espíritu Santo, abogado nuestro. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los hermanos. Toca su mente, su corazón, sus angustias, sus tristezas. Quizás no viene el trabajo, por eso están tristes. Salva, libera, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven en esta noche. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, sana, cambia, transforma, libera. Ven, Espíritu Santo, tú sabes, tú conoces lo que hay en el corazón de este hermano. Tú sabes lo que a él le tiene, cuál es su dolor, cuál es su sufrimiento, cuál es su angustia, su tristeza. Ven, Espíritu Santo, tómalo de pies a cabeza, sánalo de mente, alma y corazón. Ven, Espíritu Santo, aumenta su fe para que él crea en ti y en su corazón hay un cambio, una renovación, un hombre nuevo, una mujer nueva. Tú la conoces a ella desde el principio, tú la conoces desde que estaba en el vientre de su madre, Espíritu Santo. Tú descendiste sobre su mamá y le diste a ella una vida nueva. Ella es el fruto del nacimiento de su mamá. Hoy en este día está aquí, está en tu presencia. Tú conoces sus dolores, tú conoces sus angustias. Espíritu Santo, ven, desciende sobre de ella. Tómala, Señor, tómala, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ellos. Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven a la vida de cada uno de mis hermanos. Tú que conoces nuestra tristeza, tú que conoces nuestros dolores, tú que conoces nuestros sufrimientos. Ven, Espíritu Santo, sana las heridas del pasado, sana las heridas de mi niñez, sana las heridas cuando yo estoy triste. Dame la fortaleza de cada uno de mis hermanos para poder seguir predicando el Evangelio, para poder seguirte. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven sobre esta comunidad, ven sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Hoy estamos unidos porque dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres está presente el Señor. Hoy en esta noche el Señor se encuentra con nosotros. El Señor está presente porque aquí está Él, el cuerpo, alma y divinidad. Ahí está el Señor crucificado. Ahí está el medio para poder llegar al Padre, que es Jesús. Él es el empuje para poder llegar a Él. Nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. Tenemos que conectarnos a la cruz de Cristo. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y que la sangre poderosa es la letra con la cual Jesús nos da la promesa. Todo aquel que cree en mí será salvo.
una vida con Jesús. Ven, Señor Jesús, y haz morada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Dios te salve.
Padre,